Hola, ¿cómo están? Un verdadero placer saludarles. Espero que se encuentren muy bien, al igual que sus apreciables familias, que estén tomando las precauciones debidas ante esta pandemia que nos acecha y que nos ha tenido ya durante muchos días resguardados en nuestros hogares. Hay que seguir acatando cada una de las instrucciones. Y yo espero que muy pronto nos podamos volver a ver en persona, que podamos estar juntos en la institución, pero por ahora, pues vamos a continuar con este proceso de nuestras clases en línea y lo que corresponde a Historia de México 2, en la sesión 2, por cierto, que les coloqué aquí en nuestra plataforma sede, y puse una pregunta que quizá a algún maestro de primaria o de secundaria de inmediato le resumbaría. Y esa pregunta tal cual es sobre Porfirio Díaz, sobre el general Porfirio Díaz, si para ustedes es un héroe o un villano. ¿Qué responden ante esta interrogante? ¿Por qué les decía de los profes de primaria? Porque nos enseñaron siempre que Porfirio Díaz fue un dictador. Era la palabra, incluso que siempre se utilizaba para nombrar a Porfirio Díaz, a don Porfirio, que naciera en Oaxaca por ahí del año de 1830. Y hay mucho que platicar acerca de él y lo pueden revisar en sus diapositivas de clase, que de eso se trata, de que repasemos juntos. Miren, a grandes rasgos, don Porfirio pues trabajó de todo, ¿no? Antes de llegar a ser presidente de la República, don Porfirio fue aprendiz de carpintero, de herrero, llegó, bueno, en un momento incluso estaba estudiando para ser sacerdote, era seminarista, deserta de esto y se mete a estudiar derecho. Empieza a estudiar derecho, después se mete un poco más en la política y hablaremos de cómo estuvo presente en diversas facetas, en diversas etapas importantes para la historia de México. Aquí primero vamos a hablar de dos planes que siempre nos han dicho, pero pocas veces hemos podido comprender al 100% de qué se trataba. Nos han hablado en los libros del Plan de la Noria y del Plan de Tuxtepec. Son muy comunes, suenan demasiado, pero ¿de qué se trató y qué tiene que ver don Porfirio en todo esto? Mucho. Les hablo primero del Plan de la Noria. Ese plan fue de 1871. En aquel entonces, el presidente de México era Benito Juárez García, que de don Benito ya tendremos oportunidad de platicar también otros rasgos, porque bueno, don Benito no es como lo pintan, ¿eh? También hay varias versiones y varias cuestiones. Se las dejo solo con mencionarles que él incluso estaba poco orgulloso de sus raíces indígenas. Siempre reprochó eso. Y bueno, ahí les vendrán otras cuestiones de la historia. Pero el punto no es ese. Estábamos en el Plan de la Noria. En este plan estaba don Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Qué era lo que buscaban? Que Benito Juárez se religiera, que siguiera en el poder por más tiempo. También aquí en este plan que se llegó a firmar, se buscaba que los jueces y los magistrados no estuvieran tal cual al servicio del gobierno, sino que fueran realmente implacables, que sus versiones o sus veredictos, mejor dicho, fueran objetivos. Y aquí don Porfirio tuvo mucho que ver. Él se metió por completo para derrocar a Benito Juárez. Termina el conflicto, pero no porque sacaran tal cual a Juárez, sino porque don Benito murió. Dicen las versiones que de una angina de pecho en 1872. Y de ahí ya vendría más adelante la llegada de Porfirio Díaz a la silla presidencial. Pero también hubo otro plan importante. La política siempre ha estado llena de traiciones. En 1876, en ese plan de Tuxtepec, como se le llamó, existieron dos personajes importantes. Don Sebastián Lerdo de Tejada, que ya estuvo en el anterior, y Porfirio Díaz. Pero estos dos, ¿qué traían ahí? Pues derrocar a Lerdo de Tejada, que es el que había tomado el poder como tal. Lo logra don Porfirio a través de diversas acciones militares y finalmente en 1876, en noviembre de ese año, es cuando Porfirio Díaz logra entrar triunfante a lo que hoy conocemos como la CDMX, la Ciudad de México, y a don Sebastián pues no le queda otra más que irse al exilio y se fue a los Estados Unidos. Entonces por eso es que les digo que la política y la historia ha estado llena de muchas traiciones.
A ver, ¿qué pasó durante ese periodo de más de 30 años que conocemos como el Porfiriato? Voy a decir algunos de los avances y algunos de las contras del Porfiriato y ustedes al final de la sesión me van a indicar, bajo su postura, si fue un héroe o un tirano. En el Porfiriato podemos hablar de un país moderno. México venía de guerras, venía de invasiones, un México muy pobre, lleno de analfabetismo. Y lo primero que dijo don Porfirio, voy a modernizar mi país. Y lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Si ustedes salen a la calle, en Cuautlancingo, en Cholula, en Puebla, en cualquier parte del país, van a poder observar vías del ferrocarril ya muy viejas, ¿no? Esas vías que pues ya están llenas de óxido, que les falta mantenimiento. Pero ¿saben una cosa? Esas vías fueron construidas durante la época de don Porfirio Díaz. Más de 19,000 kilómetros de vías férreas fueron las que se colocaron a lo largo y ancho del territorio nacional, algo que no existía, ¿eh? Otra de las cuestiones que llegaron a México fue el telégrafo, este medio de comunicación que se utilizaba en Estados Unidos, que se utilizó en Europa, y don Porfirio lo trajo. Y no solo el telégrafo, también trajo el teléfono, que hoy, bueno, vaya que se ha modernizado. Ya en clases de tecnología, pues hablaremos de la tecnología 5G, por cierto, que es la que ahora está en boga en Asia y que, bueno, allá hay otros planes conspiratorios que me suenan un tanto ridículos, pero bueno, hoy ese no es el tema, hoy el tema es del teléfono. Les decía que el teléfono llegó también con don Porfirio. El alumbrado público, la gente se alumbraba con candelas, con velas, y el alumbrado público llegó en el periodo de Porfirio Díaz. Y el desarrollo agrícola, porque le apostó muchísimo al campo. Ya después hablaré también de la expropiación de tierras. Pero llegó algo muy importante. La paz, el orden y el progreso, que fueron los baluartes que siempre buscó Porfirio Díaz a lo largo de su periodo. ¿Por qué? Porque él finalmente puso orden en este país. Después de tanta guerra, de tanta invasión, de tanta cosa, logró, en lugar de desunir, unirse con otras naciones, principalmente de Europa, para buscar reconciliarse, para buscar tener paz y orden en el Estado mexicano. Es considerado como el primer régimen liberal estable, por así decirlo, en México. Creció mucho el país en la parte económica, muchísimo. ¿Por qué? Porque desarrolló el campo, desarrolló la industria, desarrolló el comercio y además vinieron las exportaciones. Vaya manera de empezar a crecer nuestro país. Y también en los estados de la República había inversión en los estados. En aquel entonces se vivía en las haciendas, ahí vivía mucha gente. Pero a ver, ¿cómo trabajaba en las haciendas? ¿Cómo se vivían? ¿Cuáles eran las clases sociales en aquel entonces? Podemos hablar de los peones. Los peones que había de residencia permanente, es decir, que vivían ahí en las haciendas como tal. Trabajaban en la parte agrícola, trabajaban con los animales, eran pastorcillos o eran artesanos también en estos lugares. Lugares enormes, las haciendas, pero también estaban los trabajadores temporales. Esos trabajadores temporales que llegaban, como su nombre lo indica, en ciertas épocas del año. En época a lo mejor de determinado vegetal o de determinado grano o semilla, llegaban a apoyar y obviamente tenían un sueldo ahí en la hacienda. Y estaban los arrendatarios, la gente que tenía dinero, que tenía recursos y que utilizaba esas tierras, las rentaba. ¿A quién? Al Estado, al gobierno. Ese fue el punto, que don Porfirio en su gobierno rentaba las tierras para que alguien más las trabajara y tuviera esos trabajadores, tanto a los peones como a los trabajadores temporales. Ahora, si nos vamos a ir a revisar, pues cómo vivía la gente, tenemos a los burgueses de clase media, clase alta, gente que vivía bien, gente acomodada, gente que pues amasaba una gran cantidad de riquezas, eso sí hay que mencionarlo. ¿Cómo? Pues a través de la industria, a través del comercio. También estaba la pequeña burguesía. Esa pequeña burguesía no vivía en la ciudad, sino es la que vivía en las haciendas que les acabo de comentar. Vivía en esos lugares no
urbanos, por así llamarlo. Y los rancheros, ¿no? Que eran arrendatarios pequeños, que tenían un pedacito chiquitito de tierra, la labraban, producían principalmente para intercambiar entre ellos ciertos productos y labraban la tierra con sus propias manos. Esa era una parte de las clases sociales durante el Porfiriato. También estaba el clero que empieza a recuperar su poder. ¿Por qué les digo esto? Porque durante el periodo de Benito Juárez persiguió como no tienen idea a la iglesia, ¿eh? La persiguió por completo. Llegaron a saquear incluso pues grandes tesoros en la parte de los conventos y de las iglesias. Después hablaremos de las leyes de reforma, donde ahí también se hacen cuestiones en contra de la iglesia. Con don Porfirio lo regresa, viene esa parte donde el clero toma otra vez su lugar que tenía en antaño. Nuevamente la iglesia regresa. Aparecen los obreros. ¿Los obreros cómo? A través de la industria. Los obreros que trabajaban jornadas eternas. Si hoy hablamos, bueno, de que las 8 horas es ya excesivo en los países, por eso en Europa o en Estados Unidos han reducido incluso la parte de jornadas por aquello de la productividad, ya no eran 8, como lo marca la ley federal del trabajo. Eran 15 o 18 horas las que trabajaba la gente, vivían para eso. Y sueldos terribles, sueldos miserables como tal. Los pobres que vivían en las haciendas no tenían servicios como tal, pero en la parte pobre había dos. Los pobres en el campo, los que estaban en las haciendas, y los pobres también que estaban en las ciudades. Ojo, los que vivían ahí en las zonas indígenas, algunos no tenían, si bien en una hacienda, pues ya la hicieron, ¿no? Por lo menos tenían comida, aunque tenían que pasar por las tiendas de raya, donde su sueldo, también miserable, se quedaba ahí en esos lugares. Las tiendas de raya, no se les olvide, que eran lugares, imagínense la hacienda como tal, donde se vendía de todo. Granos, se vendía comida como tal, ropa, entre otras cosas. Entonces vamos a suponer que ustedes ganaban 10 pesos. Ganaban 10 pesos y bueno, vivías dentro de la hacienda, pero pues tengo que comer. Entonces iba directamente a esta tienda, me presentaba y decía, a ver, necesito huevo, necesito azúcar, necesito leche, necesito granos, no sé, arroz, frijol, lo básico. Y a lo mejor alguna prenda de ropa que le hacía falta al jefe de familia o a la esposa o a sus hijos como tal. Tomaban esa prenda y le decían, ¿cuánto es? Son 15 pesos, imagínate. Pues yo gané 10. Entonces quedo endeudado con la tienda de raya y les debo 5 pesos. Pues a trabajar toda la semana. Termina la semana, aquí están sus 10 pesos, pero de esos 10, 5 ya los debía a la tienda y los debo pagar. Vuelvo a comprar, ¿cuánto es? 10 pesos. Pues otra vez a pagar y a pagar y a pagar. Y era una deuda que nunca terminaba, ¿eh? Así se vivía. Algo parecido con la realidad, es mera coincidencia y con la actualidad, ¿verdad? Pero bueno, eso ocurría con las tiendas de raya. Y los pobres que vivían en la zona urbana, estaban en las vecindades. Esos lugares enormes que todavía hoy existen algunos, aunque ya se están cayendo a pedazos, principalmente en las zonas populares, en los barrios populares y antiguos del centro de Puebla, del centro de la Ciudad de México y de las grandes ciudades. Ahí es donde están las vecindades, donde eran complejos de más de 30 o 50 viviendas, con un patio común, con un baño común, con todo común. Y pues estaban hacinadas ahí las familias, ¿no? Familias también pobres en aquel entonces. Ahí les estoy hablando de las clases sociales. A ver, durante el Porfiriato ocurrieron otras cosas. Fíjense que una de las cuestiones que tenía una gran desigualdad, además obviamente pues si nos vamos a los ricos y a los pobres, era la educación, lo que hoy estamos haciendo con nuestra formación. La desigualdad era tremenda, la educación se había centrado en la clase alta y en la media alta, eran los que estaban ahí. Pero después surgen leyes de educación y una doctrina que se llama positivismo, en la cual ya venía desde Juárez, pero con Porfirio Díaz se centra con esta idea de orden y de progreso para buscar pues que la gente pudiera progresar en este país y no únicamente los ricos, por así llamarlo, ¿no? Entonces se centraron también en esta situación del positivismo. Crece nuestro comercio exterior crece en demasía. Fíjense, en 1877 se exportaban más o menos 40 millones
Y para 1910, que es cuando termina la era de Porfirio Díaz, de 40 millones, nos vamos a ir a 280 millones en exportación. Creo que creció demasiado, ¿verdad? Las exportaciones e importaciones ascendieron en nuestro país. Se publica el Código de Minería. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había muchísimos metales preciosos y también recursos minerales que se podían aprovechar en México. La plata, el oro, el cobre, el plomo, el hierro, entre otros que se aprovecharon en demasía. ¿Y saben qué? El oro negro, el petróleo. El petróleo que no solamente data desde la expropiación petrolera, ¿verdad? Que todo mundo conoce, de que ya vendría mucho tiempo más adelante con el general Lázaro Cárdenas del Río, sino desde aquí. México empieza a exportar en 1901 petróleo justamente en la Huasteca Potosina. Ahí es a donde se descubren ciertos yacimientos petroleros. Comienza ahí esa historia. ¿Qué logros durante el porfiriato podemos destacar o podemos tomar en cuenta en este video? Ya les dije del ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, pero también se fundan algunos bancos en nuestro país para organizar las finanzas. Eso era un verdadero relajo. Entonces se empiezan a fundar bancos y se hace de una manera más estratégica esta situación. ¿Y saben qué? La hacienda pública, por primera vez en muchos años, es decir, desde la independencia de México, tiene números que no son rojos, números negros o azules, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque en el porfiriato también se empezaron a manejar diversas formas de cómo lograr, pues, controlar los impuestos, ¿sale? El tributo que los ciudadanos debían pagar, desde ahí se empieza a controlar de mejor forma. Otra cosa que creció muchísimo fue la industria textil, principalmente aquí en el estado de Puebla y en el vecino estado de Veracruz. Curiosamente, en Puebla fue un estado textil durante mucho tiempo. A partir del porfiriato comenzó eso. ¿Alguna vez, por cierto, han ido a un balneario, centro vacacional, aquí en Atlixco, que se llama Metepec? ¿Han ido a ese lugar o han escuchado hablar de ese lugar que está muy cerquita aquí de nosotros, que pertenece hoy al IMSS? Ese lugar fue una fábrica, la fábrica de Metepec, una fábrica textil grande, enorme, por así decirlo, todo lo que abarca ese complejo que, por cierto, sufrió muchos daños con el terremoto que tuvimos terriblemente en el 2017, sufrió muchos daños. Ese lugar fue una cuna de la industria textil en Puebla. Y ni se diga muy cerquita del sede, a pocos minutos, yéndonos hacia la zona de la Libertad, en La Constancia, que ahora es un museo, que han hecho una parte lúdica desde gobiernos anteriores, tanto con Rafael Moreno Valle como con Tony Gali Fayad, se hizo el Museo de La Constancia, y que ahora que pase la cuarentena, ojalá pudieran ir con la familia, porque es un museo bonito. Y nos habla también de esta cuestión textil, y además ahí hicieron la zona de los gigantes, entre otras cosas que ya otro día platicaremos con una taza de café con mucho gusto. Pero bueno, fue una industria también muy grande. Otra se ubica en el centro de convenciones, Boulevard 5 de Mayo y San Francisco. Todo lo que es Paseo San Francisco, que es una plaza comercial y centro de convenciones, era la fábrica textil San Francisco. Imagínense lo grande que estaba. O sobre la 11 Sur hacia el río Atoyac, la de Mayorazgo, que también fue una de las grandes, una de las importantes para su tiempo. Vaya, esto, todo el progreso que le trajo a este país. ¿Y saben qué se hizo? Por primera vez se logró pagar algo de lo que todo el mundo habla, pero que en ningún gobierno se ha logrado abordar con tal firmeza como don Porfirio. Se pagó la deuda externa. Sí, lograron pagar la deuda externa y con ese pago dijo, bueno, está llegando dinero a las arcas del país, pues ¿qué les parece si empezamos a seguir invirtiendo en todo lo que tenía que ver con infraestructura para la nación? ¿Saben qué otra cosa creó? La Universidad Nacional, lo que hoy conocemos como la UNAM, es de tiempos de don Porfirio. Desde ahí comenzó el Palacio Postal, que es una estructura muy bonita en la Ciudad de México, y ni se diga el Palacio de Bellas Artes. Esa estructura preciosa, majestuosa que está en la capital de la República, fue de tiempo de don Porfirio. E incluso el Ángel de la Independencia, que ustedes pueden ver allá en Reforma, en la capital, esa estructura, ese monumento,
lo puso don Porfirio para conmemorar que los 100 años de la independencia de México en 1910. Es curioso, es un pequeño paréntesis, ya ven que me encanta hacer paréntesis, pero bueno, uno de estos es para hablar acerca del 15 de septiembre, porque bueno, la independencia fue en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con el grito de Dolores de don Miguel Hidalgo y Costilla. Pero don Porfirio dijo, ¿y si lo pasamos para el 15? ¿Por qué para el 15? Porque era su cumpleaños. Entonces aprovechó para pasarlo para el 15 y dice, así tenemos doble pachanga, que sea mi cumple y al mismo tiempo, pues festejamos la independencia nacional. Por eso es que lo hicimos el 15 y ahora pues lo festejamos, ¿no? Con diversos preparativos muy al estilo mexicano y creo que este año el pozole que hagan nos va a saber riquísimo, no saben, con todo esto que estamos pasando. Ya me estoy saboreando el convivio. Ya sé que ustedes van a estar graduadas, pero tienen que ir al convivio del 15, porque, pues oigan, pues vaya, tanto tiempo en la cuarentena, pues ya no podemos estar así. Yo espero que el 15 estemos regresando, o ya mucho antes al sede, por favor. Bueno, regreso al tema. Se cambia la fuente de energía. Fíjense que la fuente de energía de aquella época era el carbón. ¿Se imaginan toda la contaminación del carbón? Una contaminación tremenda. Y se cambia el carbón por la electricidad. Uf, vaya cambio, ¿no? Y lo trajo don Porfirio. Se modernizaron los puertos, principalmente el puerto de Veracruz. ¿Para qué el de Veracruz? Para que llegaran los barcos procedentes de Europa con mercancías y salieran de México hacia Europa. El puerto también de Salina Cruz, que está en Oaxaca, ese puerto también lo lograron modernizar. ¿Para qué? Pues para el mercado asiático, para todas las mercancías que nos llegaban procedentes de Japón, de China, de la India, de estos lugares que pudieran llegar por esta zona del Pacífico. Entonces ya tenías conectado Pacífico y Atlántico, ¿no? A través, obviamente, del Golfo de México y del Océano Pacífico de este lado, por el puerto de Salina Cruz en Oaxaca, y también el de Coatzacoalcos, que está ahí en el mismo vecino estado de Veracruz, pero ya más pegado hacia el área de Tabasco. Obras de desagüe en la Ciudad de México, porque no había drenaje, ¿eh? No había drenaje en aquel entonces, y don Porfirio también puso el drenaje. ¿Qué más puso don Porfirio? El tranvía eléctrico. El tranvía, que era el medio de transporte que se utilizaba, era el tranvía de mulitas o el tranvía sangre, que pues sí, lo empujaban mulitas. Y él dijo, no, ya vamos a quitarnos de las mulitas y nos vamos por electricidad. Y ahí comienza el tranvía eléctrico. El Paseo de la Reforma, ni se diga esta avenida emblemática en la capital del país. El Hospital General. Ese Hospital General que después ha sufrido, sufriera diversas cuestiones como después del temblor del 85, pero bueno, fue fundado por don Porfirio Díaz. El hospicio también, para pensar en los niños en orfandad, pensó en el hospicio y lo construyó. ¿Y saben qué otra cosa? Algo curioso, el cine. En México no había cine. En Europa ya había y en algunas partes de Estados Unidos. Y fue una maravilla, porque la gente pudo ver ya las imágenes en movimiento y eso era, wow, imagínate, lo máximo, ver los fotogramas, ¿no? Ver todo esto. Entonces, ver la manera en cómo se movían. Y aquí viene algo curioso, porque don Porfirio habla con los hermanos Lumière en Francia. Por cierto, Porfirio estaba enamorado de Francia, por eso la arquitectura afrancesada con la cual contamos en México, ni se diga en la ciudad de Puebla, hay un edificio afrancesado muy bonito en la 2 Poniente y 2 Sur, ahí en plena esquinita, lo que era el Vips y ahora es un Starbucks, en su momento fue las fábricas de Francia, y esa estructura de hierro forjado. Ojo, vayan a ese lugar, ahora que pase la cuarentena, vayan a ese lugar en la 2 y 2 y vean el hierro que tiene en las columnas y la construcción de ese edificio. Les digo un secreto, ese hierro es el mismo que se utilizó para construir la Torre Eiffel en París. Don Porfirio estaba enamorado de Francia. Ahora, les dije todo esto por lo del cine, porque se contactó con los hermanos Lumière, franceses, por cierto, para traer el cine a México. Dijo, yo quiero esto, yo quiero los fotogramas que se vayan moviendo y lo quiero para que la gente lo disfrute. Va, traen esa inversión y dicen, vamos a filmar la primera película. ¿Y quién creen que fue el protagonista de la primera película? Le atinaron. Don Porfirio Díaz, él fue el protagonista de la primera película en el cine en México. Aparece don Porfirio cabalgando ahí con su caballito en el castillo de Chapultepec.
Pueden verlo, seguramente debe estar ahí en YouTube, deben buscar ahí el video, ahí aparece. Y también en la Fonoteca Nacional hay un audio donde aparece la voz de don Porfirio. Qué voz tenía mi general don Porfirio Díaz, caray, en aquel entonces. Bueno, llega el cine donde aparece don Porfirio. Otro tipo, obviamente, de fotogramas, y después ya habría uno muy curioso donde se cuenta la anécdota de que está la gente sentada en una sala de cine y aparece una locomotora, ¿no? Una locomotora a toda velocidad, aparece, y tal, pensó la gente que se iba a salir de la pantalla y los iba a aplastar. Entonces todo el mundo salió despavorido del cine. Esa era la magia. Esa era la magia, ¿no? Lo que, pues la inocencia todavía de la gente ante lo nuevo, y eso nuevo que llegó con don Porfirio. Pero el problema llegó por, no sé cómo decirlo o cómo lo podríamos interpretar. Yo creo que el gran problema fue que don Porfirio, para mi gusto, no sé el de ustedes, por eso en sus posturas, se enfermó de poder. Se enfermó de poder. Él llegó queriendo quitar a Juárez y que él no se reeligiera. ¿Y él cuántas veces lo hizo? Una sexta reelección. Más de 30 años en el poder. Sí, hizo mucho. Pero también se quiso eternizar. Quiso controlar tanto el país que no se quería ir nunca. Y aparecen varias figuras, como los hermanos Flores Magón, que hicieron un periódico. Por cierto, durante la época de don Porfirio, buscaron dar un poco más de apertura, porque surgieron periódicos en este país. Pero ellos hicieron uno que se llamó el periódico Regeneración, y hablaba de que la gente estaba harta de tener a Porfirio Díaz pues en el poder, que querían que México cambiara, que tuviera otras cosas. Y surge una figura muy importante que fue la de Francisco Ignacio Madero, aunque hay unos documentos que lo manejan como Indalecio. Está esa disyuntiva por el I, por eso todo el mundo le pone I Madero, para no caer en el Ignacio o en el Indalecio. Pero él hace un libro que se llamó La Sucesión Presidencial de 1910, y ese lema tan importante que todo el mundo nos aprendimos en la primaria, que era el sufragio efectivo, no reelección, ¿verdad? Que fue esa frase pues famosa de Francisco I. Madero. Y él decía, pues tenemos que ir a elecciones en 1910. Don Porfirio incluso lo llegan a entrevistar y él dice, bueno, yo considero que el país está listo para poder llegar a unas elecciones. Se dan el 10 de julio de 1910, pero ¿qué creen? Don Porfirio las ganó, que las gana otra vez las elecciones, que toma a Madero, que lo mete a la cárcel, logra escapar de prisión y hace el plan de San Luis. Y en ese plan de San Luis es donde ya venía esa cuestión revolucionaria. Se empiezan a poner de acuerdo entre caudillos. En el norte, con Francisco Villa, que no se llamaba así, se llamaba Doroteo Arango, pero todo el mundo lo conocemos como Pancho Villa. Y en el sur, donde aparece el llamado caudillo del sur, así se le conoce al caudillo, el caso de Emiliano Zapata, son los que aparecen como tal. ¿Qué es lo que buscaban? Pues invitar al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, pero en varios lugares había gente que se había sumado. En Puebla ni se diga, con los hermanos Cerdán, Carmen, con Máximo y con Aquiles. En ese museo que espero que ya hayan visitado, y si no, por favor visítenlo cuando pase la cuarentena. Ahí en la antigua portería de Santa Clara, en la 6 Oriente de la capital poblana, está este museo, que a mí me encanta, es uno de mis favoritos, porque ahí podemos ver ese pasaje histórico de la Revolución, que finalmente comienza en Puebla. Estaba todo pactado para el 20 de noviembre de aquel año, pero comenzó en Puebla. Todo empezó en Puebla porque se descubre esta situación y los hermanos Cerdán, que eran los que estaban finalmente organizando, orquestando en Puebla, pues les cayeron en su casa, les cayó el ejército, les cayó la policía. Y en ese momento es donde yo les decía, ¿no?, que la política está llena de traiciones, porque, pues bueno, a Carmen le habían hecho caso, supuestamente mucha gente, sus vecinos, sus amigos, decían, sí, estamos con ustedes, vamos con Madero, y estamos con ese plan de que Porfirio Díaz no se reelija una vez más. ¿Qué pasó? La mañana de ese 18 de noviembre de 1910, pues llega la policía y llega el ejército como tal,
directamente contra la casa de esta familia, de la familia Cerdán la Triste. Carmen se asoma por el balcón y grita que nos han descubierto. Y le dice a la gente, yo tengo armas, vengan, aquí están las armas. Sacaba los rifles Carmen Cerdán. Han hecho en muchos libros, incluso hasta en películas, esa escena donde se asoma en el balcón mostrando las armas. Para toda la gente dice, aquí tengo, apóyenos, estamos solos aquí dentro de la casa. ¿Saben qué pasó? Cerraron la puerta y los dejaron literalmente morir solos, los que eran sus amigos y la gente que los iba a apoyar a los hermanos Cerdán. Entonces se arma ahí una revuelta terrible, la casa queda destruida, los muebles, incluso hay un espejo enorme en el salón, que lo pueden ver en este museo, con los impactos de bala. La casa por fuera tiene impactos de bala, de hecho no la remodelaron a propósito, para que quede como testigo de este momento de la Revolución Mexicana. Y bueno, todos sabemos la muerte de Aquiles Cerdán tan trágica, ¿no? Que él logra esconderse en el sótano de esta casa, pero imagínense en el sótano, estamos en noviembre, hace frío, sigue lloviendo, un lugar húmedo el sótano, se esconde ahí don Aquiles, pero le da neumonía pues, por la condición en la que estaba. Entonces en la madrugada estaba quedando sin aire, se asoma para tomar una bocanada de aire y tose. Y en ese momento va pasando por el sótano uno de los guardias, le pega un tiro en la cabeza y ahí termina la historia de Aquiles Cerdán, cuyo cadáver fue expuesto incluso en el Zócalo. Hay fotos pues bastante feas donde se ve el cadáver de Aquiles Cerdán en el Zócalo y colocado en 2 ladrillos su cabeza como mensaje de si te rebelas, esto te va a pasar. Carmen fue llevada a la cárcel, en fin, pasaron varias cosas en ese momento. 2 días después ya es cuando estalla a nivel nacional la revolución. Díaz pues ya se ve acorralado, quiere proponer la paz, no tiene éxito, el pueblo le exige la renuncia a Porfirio Díaz y él finalmente la acepta. Hasta 1911, el 25 de mayo es cuando ya lo acepta y el 31 de mayo, es decir, una semana después, lo mandan al puerto de Veracruz, pero para nunca más volver. Lo suben a un barco y lo mandan con destino a Francia. Llega como exiliado político a este país, se queda en París y allí muere en 1915. De hecho, su tumba es una de las más famosas en un cementerio muy grande, muy grande, que se llama el cementerio de Montparnasse, donde, por cierto, hay personajes ilustres, ¿no? Bueno, yo aquí hablo de don Porfirio Díaz, pero en otros rubros, a lo mejor de escritores famosos como Víctor Hugo, el que escribió el libro de Los Miserables, ahí está enterrado. O si les gusta la música, el vocalista del grupo The Doors o los Doors, Jim Morrison, ahí está también en ese lugar, en ese panteón. Pero bueno, ahí está enterrado el general Porfirio Díaz cuando muere ya en 1915 y siempre se le ha considerado como un villano. Viene ya esta etapa que les decía entonces de la Revolución Mexicana, esa etapa muy dura para México porque los revolucionarios tampoco fueron unas peritas en dulce, ¿eh? Ellos llegaban por todos lados, arrasaban con la riqueza que tenía la gente, eran bandidos, eran también asesinos a sueldo. O sea, no eran unas blancas palomas también los revolucionarios. Hay muchas cosas que se esconden detrás de esta parte de la revolución. Ellos llegaban y tomaban instalaciones y se acabó. Pero bueno, Madero finalmente se hace presidente de México, logra entrar a la capital, pero seguimos con las traiciones. ¿Qué les parece si para cerrar nuestra sesión del día les platico de los personajes, ¿no? De los personajes con los cuales hemos hablado en este día? Y en el caso de Francisco I. Madero, pues él era un tipo de lana, era un tipo rico, un tipo acaudalado, que buscaba esa democracia en México que el propio Porfirio Díaz no brindó, ¿verdad? Brindó avances, pero la democracia no existió, estaba muerta, estaba eclipsada durante esos 30 años de su gobierno. Les decía que fue encarcelado, desde la cárcel es donde declara la parte de la revolución, se escapa, en fin, se hace presidente en 1911, pero aparece Victoriano Huerta. Este hombre del cual también se ha hablado mucho en los libros de historia. ¿Quién era Victoriano Huerta? Pues era uno de sus generales. Y este general lo traiciona y lo mandó a matar.
se acabó la vida del presidente Madero. Otro de los personajes, Emiliano Zapata, el caudillo del sur, el líder, obviamente, de los zapatistas, ahí por su apellido. Él era oriundo de un vecino estado, aquí de Morelos, de ahí era oriundo el señor Emiliano Zapata. Y bueno, él toma el liderazgo, tal como les mencioné, cuando Madero manda a llamar a todos para una revolución. Él lo que buscaba era que las tierras que les mencioné que el gobierno había expropiado y que las había vendido o las había arrendado a particulares billetudos, regresaran al pueblo. Y es ahí donde surge esto de que la tierra es de quien la trabaja, ¿sale? Pero siguen las traiciones, porque aparece Venustiano Carranza, y él fue el que lo mandó a matar. Ahorita les platico de don Venustiano Carranza. Luego sale Francisco Villa, ya hablé del sur, ahora vámonos al norte, con Pancho Villa o Doroteo Arango, su nombre correcto. Este general, él no era político, él no era un tipo preparado, era un tipo iletrado incluso, pero él pues logra incluso meterse a la cuestión pues de la Revolución Mexicana. Se dice que pues era un asesino a sueldo, don Doroteo, que también era algo interesante. Él lucha en esta parte, pero en los territorios del norte. Y después Zapata y Carranza quitan a Huerta del poder en 1914. Seguimos con las traiciones. Pero ¿qué creen? Carranza y Villa, pues como que no se llevaban, ¿no? Como que no se llevaban muy bien y decían, híjole, pues sí, ya quitamos a Huerta del poder, pero yo no confío en este cuate. Entonces, se dice que pues también hubo traiciones entre estos dos y mencionan las malas lenguas que el propio Carranza mandó a deshacerse de Villa. Eso es lo que la gente cuenta. ¿Quién fue Carranza? Fue presidente de México de 1917 a 1920. La constitución que hoy nos rige pues es la que promulgó don Venustiano. De hecho, por eso el 5 de febrero, pues siempre es hasta un día de asueto, ¿no? Se toma hasta puente por conmemorar nuestra Constitución, quitando la del 24, la del 57, bueno, la del 17 es la que sigue vigente. Cuando se deshace de Villa y de Zapata, tiene conflictos ahora con su general. ¿Quién era su general? Álvaro Obregón. Carranza era un tipo educado, un tipo que pues tenía pues varias cosas ahí que analizar, y México estuvo incluso a punto de entrar a la Primera Guerra Mundial. Hago otro paréntesis, porque ahí aparece el telegrama de Zimmerman. Busquen en internet el telegrama de Zimmerman, donde Alemania quería obviamente pegarle a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y lo que buscaban los alemanes era que México se aliara con ellos para poder involucrar a México en la guerra con los Estados Unidos. Pero este telegrama fue descubierto, se dice que fue de las primeras labores de inteligencia de la CIA. Entonces desde ahí ya venía esa cosa, pero bueno, este fue un pequeño paréntesis. De ahí Carranza pues se mantiene en el poder, y en 1920 fue asesinado cuando trataba de salir de México. ¿Por qué? Porque ahí Obregón y Plutarco Elías Calles pues rechazaban el gobierno de Venustiano Carranza. Él trata de huir en ese momento, ¿no? Siguen las cosas, aparece Álvaro Obregón, ahora se hace presidente en 1920, lucha con Carranza contra Villa, pero luego lucha contra Carranza. Por eso les decía que siguen las traiciones. Él busca purificar supuestamente el gobierno, trata de defender el voto de la gente, pero también lo asesinan. Y ahí se dice que fue otro personaje llamado Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, que se hace presidente en el 24. Vean qué enredo con los presidentes. Por eso cuando la gente preguntaba en aquella época, oigan, ¿quién mató a Obregón? Decían, cállese la boca, para hacer referencia a Plutarco Elías Calles, que fue presidente. Él ahora se va en contra de la Iglesia Católica. Viene una etapa de los cristeros, la guerra cristera, que si de por sí desde las leyes de reforma de Juárez le habían pegado con todo a la iglesia, llega Díaz, los levanta, pues Plutarco Elías Calles, pum, los vuelve a tumbar, y saquearon incluso varias cosas de iglesias, de conventos, de monasterios, saquearon. Y bueno, él fue supuestamente
en el gobierno una persona que trataba de cambiar las cosas en este país, pero llega el señor Lázaro Cárdenas del Río más adelante para hacerse presidente. Él decía que no quería ser un títere finalmente de la presidencia. Se menciona que fue un verdadero caudillo y el más popular de los presidentes en la era moderna. Él luchó contra Villa y a los 25 años ya era general en aquel entonces. Él termina 6 años ya como presidente, pero lucha contra los abusos del capitalismo, pone más escuelas, él se va a vivir incluso al castillo de Chapultepec. Y una de las cosas interesantes es donde viene lo de la llamada expropiación petrolera en ese periodo de el general Lázaro Cárdenas del Río. Pues vean, en estos 40 minutos ya hablamos desde el porfiriato, hablamos de la revolución y llegamos hasta Lázaro Cárdenas. Sí, ya sé, me fui muy rápido. Les invito a revisar nuestra antología, a revisar las diapositivas de la clase y ¿saben qué? Nos vemos en la próxima sesión porque se quedó muy bueno, ¿eh? La historia de México en verdad tiene muchos tintes de qué hablar. Cualquier duda, cualquier situación que tengan, ya saben que estoy a sus órdenes, estamos al pendiente, sigan trabajando muy duro, sigan concentrándose, ya van por el último paso, están a punto de concluir sus estudios de bachillerato y ánimo, pronto vamos a salir de esta pandemia. Un abrazo enorme y extensivo para ustedes y para sus familias. Cuídense y que la pasen muy, pero muy bien.